Amalgama, un espacio en donde 6 amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo. Antes de iniciar este episodio, advertimos que el siguiente podcast tiene contenido sensible sobre violencia sexual. Los siguientes testimonios son reales, que frecuentemente nos llegan al colectivo Bolívar en Falda. Luego de terminar turno en mi primer mes de internado, un ortopedista que aprovechó su grado de superioridad me tocó deliberadamente los senos. Denuncié la situación ante la universidad y la clínica, pero no hicieron nada al respecto. Discúlpeme, eso lo podemos hablar. Yo creí que tenía su consentimiento, le dijo un estudiante a una compañera después de haberle tocado la vulva mientras ella dormía en la biblioteca de la universidad. La materia le puede quedar en 4 si quiere, pero debe hacer varias cositas. Si no quieres, puedes mandarme a una de tus amigas para que tenga sexo por ti, le escribió un profesor a su alumna sabiendo que ésta estaba teniendo dificultades en su materia. A usted no lo quieren en esta institución desde que se dieron cuenta que usted es gay, le dijo en reiteradas ocasiones una de las directivas a un empleado universitario. Y como estos testimonios existen muchísimos más, porque aunque se crea que este tipo de violencia no es frecuente y solo le pasa a algunas personas, la realidad es todo lo contrario. En el episodio de hoy estaremos hablando Valerie, Claudia, Ana Vic y Fernanda sobre la violencia basada en género en los espacios universitarios, de dónde surge, sus efectos, por qué se trata como un tema tabú en las universidades y cuáles son los deberes que éstas deberían tener ante este tipo de violencia. Antes de entrar en materia, y para que no se sientan un poco tan perdidos, quiero contarles por qué este es su gran problema. La universidad es un espacio en el que confluyen un sinnúmero de elementos y la componen y recurren diversos sujetos, con diferentes posiciones y escalas de poder. La universidad representa un espacio al que las personas acuden con el fin de acceder a derechos colectivos como el de la educación. Además, históricamente lo que más ha simbolizado y exaltado las universidades es la divergencia de pensamientos, la libertad académica, la libertad de expresión en torno al bienestar humano. Sin embargo, por la constante interacción de sus múltiples sujetos dentro de estos roles de poder y subordinación, también se generan, con base en ellos, transgresiones a derechos fundamentales y actos de violencia, como lo es la violencia basada en género. El género en el cual se sustenta la simetría por las cuales surge la violencia basada en género es una construcción social y cultural establecida sobre las diferencias de ser hombre o mujer. Esto se encuentra definido por entes y tratados internacionales como cualquier acto violento por razón del sexo que resulte o podría resultar en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de una mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, coacción o la privación arbitraria de la libertad, produciéndose en la vía pública o privada. Asimismo, las cifras muestran que esta violencia afecta en mayor medida a las mujeres, pero es importante establecer que los hombres también pueden padecerla, por no cumplir con los roles de género impuestos por la sociedad. Pero entonces, ¿de dónde creemos que surge esta violencia y por qué se da? Bueno, para empezar, quiero traer a colación lo propuesto por Foucault sobre las relaciones de poder, donde esta no se limita solamente al aparato estatal, sino que se traduce a cualquier relación entre seres humanos. Es importante entender el contexto en el que la violencia basada en género o la violencia sexual puede reproducirse en las aulas estudiantiles y en escenarios académicos. Cuando un profesor o profesora, dentro de lo que dura un semestre, que son aproximadamente 4 meses, pasa más de 60 minutos, en ocasiones son más de 120, utilizando la palabra esta persona sola, entonces tenemos un escenario en el cual los estudiantes van a estar viendo todo el tiempo y escuchando todo el tiempo durante 4 meses. Ejerce una relación de poder y hay una relación de subordinación, en este entendido del poder saber. Ahora, cuando es esta persona la que tiene el monopolio de la voz o el micrófono, independientemente o no de que se den escenarios de debate dentro de las aulas, el patrón psicológico que se desprende es mucho mayor sobre la psicología o la psique y el comportamiento psicosocial de los y las estudiantes. En este orden de ideas, cuando se desprenden relaciones personales, relaciones amorosas entre profesor y estudiante, se hace bajo esta perspectiva de una relación desigual, de una relación que no es homogénea, de una relación de subordinación. Por esto, de entrada, no existe la equidad en este tipo de relaciones. Ahora,
cuando se hace sobre abuso de este poder, es decir, cuando estamos en contextos ya específicamente de violencia sexual, de violencia verbal o de violencia psicológica, de nuevo es importante remitirnos al origen de todo este concepto y de dónde viene, en qué escenario se puede dar. De entrada, yo pienso que es un problema ético por parte de quienes instruyen e imparten clases, porque de nuevo están teniendo una relación de desigualdad, entran ganando, y una relación, independientemente del contexto en el que se dé, debe ser en su mayoría equitativa. Y en este caso no sucede. Yo creo que por eso es muy importante que desde las personas, la ciudadanía, la academia, los estudiantes y demás, empecemos a visibilizar y a desnormalizar todo este tipo de relaciones y a investigarlas, a entenderlas, a analizarlas y estudiarlas para darnos cuenta de que de entrada no se está en una relación de igualdad y hay un riesgo muy grande para la afectación de la persona sobre la que recae esta relación de desigualdad. Total, yo creo que es importante reconocer que son una gran cantidad de factores. El factor psicológico es muy importante, pero creo que también es un tema de cultura que viene de muchísimos años. Eso no significa que todos somos machistas y que somos terribles, que todo profesor quiere abusar de una alumna o mucho menos, pero yo creo que sí hay manifestaciones de 100 años de cultura, especialmente el machismo, que se representan en la sociedad de hoy, incluso inconscientemente. Creo que hay personas que sí creen en el machismo, se identifican y se aprovechan de esa relación, que va muy de la mano con lo que decía Valerie con el tema ético. No es ético que un profesor se le acerque a un alumno en espacios de clases, siendo y teniendo la relación profesor-alumno para algo más allá que eso. Una persona no debería sentir miedo a su nota futuro si rechaza una insinuación de un profesor o de algún otro alumno que esté o con algún docente de la universidad. Y a la vez creo que hay personas que manifiestan inconscientemente el tema del machismo y va muy de la mano con cómo es conocida la mujer, aunque no se limita a la mujer, por supuesto. Sabemos que los abusos se pueden dar en ambos sexos o entre otros mismos géneros, pero como ya se mencionó, es mayor hacia las mujeres en estos espacios y creo que es un tema por dos cosas, la sexualización de la mujer y dos, creo que entender la mujer y su rol en la sociedad, porque además la violencia en las universidades basadas en género no tiene que a juro ser sexual, puede tener otras manifestaciones y les pongo dos ejemplos. Un ejemplo sexual son todos los acercamientos de los profesores que abusan de si tú necesitas una nota, si no vives en la ciudad, si no eres proveniente de la ciudad y te dicen, bueno, vamos a buscar el examen que se, entre comillas, perdió en mi carro o quédate después de clase. Y son muy astutos porque se cuidan de intentar no dejar pruebas o que si algo pasa fue simplemente un malentendido, culpa tuya porque tú malentendiste. Y luego lo ves ese mismo abuso, no sexual, pero de otras formas que, repito, vienen de la misma cultura del machismo, en otras expresiones y la mujer cómo encaja en la sociedad. Y pongo este ejemplo, en las elecciones de representación estudiantil estaba una muchacha que se estaba lanzando y ella no suele ponerse sostén y su contrincante, que era un hombre, y nace la pregunta, ¿cómo vas a votar por ella si ella ni siquiera se pone sostén? Y creo que ahí vemos dos tipos de violencia que se dan a base de género, uno siendo propósitos porque hay una conciencia del abuso del profesor hacia la alumna o alumno, y otra que es una manifestación inconsciente de que toda mujer se tiene que poner un sostén porque toda mujer para verse bien necesita un sostén, entonces ¿cómo tú vas a votar? Mira lo indecente que es, va a ser muy poco líder si no se pone sostén, entonces creo que son manifestaciones y yo creo que de ahí es donde viene todo el tema de la violencia a base de género en espacios universitarios, porque además eres muy joven y en esa etapa es donde tú empiezas a concientizar sobre los problemas que hay en la sociedad y te das cuenta de los choques y hay personas que van a poder alzar su voz al respecto y hay personas que no van a poder alzar su voz al respecto y creo que también eso viene con un tema tabú, pero yo creo que viene de ahí. Lo que yo he visto en las universidades americanas, por lo menos en mi universidad, es que se ve mucho más este abuso entre los estudiantes. Está muy normalizado el abuso que hay entre los estudiantes, sobre todo con el tema de las fraternidades. Está muy normalizado que droguen a las mujeres, nuevamente, también a los hombres, pero más que todo a las mujeres. Y hay esta cultura de que en las fraternidades un hermano o un miembro de la fraternidad no puede denunciar al otro, no puede decir nada sobre el otro, y la universidad en sí, la institución, protege también las fraternidades porque no quieren que se les dé una mala reputación. Entonces, como decía Naví, que va mucho con la cultura, va mucho con lo que está normalizado, va con los valores, pasa igual en las fraternidades, pasa también en Estados Unidos, pasa, siento que en muchísimos países en
todos los continentes, que se normaliza esta violencia hacia la mujer, se le ve como menos. En las fraternidades se toma hasta como chiste que lo obvio que es que se les droga a las personas, que no hay consentimiento. O sea, es un nivel de costumbre de este abuso que ni siquiera se habla, no se cuestiona, se toma como normal, que es como es lo que hacen los hombres, es lo que hacen las mujeres, es lo que pasa en las universidades, es lo que ha pasado en las universidades por muchos años y es lo que va a seguir pasando por siempre y no hay por qué cuestionarlo. Para mí, este problema en específico en los campus universitarios no viene de una sola causa o motivo y no tiene solamente un sujeto o dos sujetos normalmente, porque pues como lo hablaba desde el principio, hay varios sujetos que normalmente son profesor-alumno, alumno-alumno, administrativos, que por ejemplo secretarias o el director de facultad, que no tiene que ver directamente con las clases, con alumnos. Sin embargo, lo que sí considero que está transversalizado por todas estas relaciones que tengan estos sujetos son dos cosas. La primera es el machismo, intrínseco pues en la relación y en la actitud que tienen los hombres frente a las mujeres y la posición de las mujeres en la sociedad. Porque si bien históricamente hemos tenido una posición de subordinación, en las universidades sí que más, porque para que nosotros pudiéramos entrar en estas, tuvimos que pasar un proceso muy largo en el que el espacio público era solamente reservado para los hombres y validado para ellos, mientras que el espacio privado era el perteneciente a la mujer. Y si la mujer se atrevía a transgredir ese espacio de privado a público, entonces tenía que sufrir las consecuencias y además ella era la culpable de si le pasaba algo. Entonces, creo que estas dos creencias transversalizan estas dos situaciones y además se ven reveladas en la universidad, que las universidades no son nada más que la representación de cómo está una sociedad. Entonces, tú ves como en las universidades a nosotras todavía no nos ven como ciudadanas de primera categoría, sino de segunda, en donde si vamos a estar en un espacio público, en donde es de saberes y normalmente esto ha estado reservado para los hombres, nosotras ahí solamente cumplimos ciertas funciones, la de satisfacción de los hombres, o debemos estar ahí aguantando lo que ellos digan porque es su naturaleza o porque así es, así son. Y realmente esto no tiene ningún fundamento nada más que para mí machismo y la posición de subordinación reiterada de las mujeres en los espacios públicos y que no se le preste atención precisamente o que se normalice, eso también habla mucho de que si nosotras habitamos esos espacios públicos, es como si ustedes quieren estar aquí, tienen que padecer las consecuencias de estar ahí. Y las consecuencias de estar ahí va a ser que las acosen, las abusen, las vulneren todo el tiempo, porque pues quien las manda, lo suyo es lo privado. Creo que ese es el pensamiento detrás de muchas de estas actitudes que muchas veces no se ven de forma consciente, no se revelan de forma consciente, pero que salen de esta manera inconsciente, por lo que decía Navi, de lo normalizadas que están durante todos estos años. Pero lo que me parece un poco más curioso y lo que me causa más indignación en todo este activismo que yo he llevado con el colectivo Bolívar en Falda es por qué este tipo de violencia es un tema tan tabú, porque es simplemente un chisme a voces, porque cuando tú sabes que un profesor está siendo un abusador o un acosador, solamente se escuchan los pasillos, pero no se llevan a las directivas o cuando se llevan no le prestan atención. Aquí hay un 100% de responsabilidad institucional. Yo les contaba el caso de mi universidad, donde, bueno, es una de las universidades más remembrantes e históricas de Colombia. Es una universidad que adoro, a la que le agradezco un montón y le tengo mucho respeto, y es una institución que tiene 364 años y lo chistoso es que la mujer pudo entrar a estudiar apenas en los 50. Entonces ahí es donde nos cuestionamos un montón. Estos días hablaba con una amiga que está en contra del feminismo. Esto me parece también bien particular, ¿no? Porque como tú siendo mujer puedes estar en contra de un movimiento que te ha hecho tener todos los derechos que en este momento tienes y que continúa en la lucha por preservar que tú y todas las mujeres tengan no solamente derechos, sino garantizada su vida, porque es que no la tenemos. Pero el punto es que esta amiga me compartía que a ella no le parecía que las mujeres estuviéramos peleando por tener los espacios que eran de hombres, que la mujer debería conservar su lugar. Entonces, pues yo escucho mucho a la gente, soy una persona muy abierta y la verdad me puso a pensar esta reflexión. Y lo que puedo concluir es lo siguiente. Primero, todos esos lugares que son para los hombres no son más que construcciones sociales. No es una verdad absoluta porque ni la gravedad en la Tierra es la misma en Marte.
Entonces, verdades universales no existen. Si partimos de esa premisa, nos vamos a liberar un poco, porque también nos vamos a dar la oportunidad de conocer nuevas perspectivas, de crear nuevas realidades que para el género femenino funcionen. En el ¿por qué luchamos por tener espacios de hombres? Primero es por equidad, porque empezando por la brecha salarial que tenemos. Empezando porque los hombres podían estudiar en una de las mejores universidades del país desde hace 360 años, pero las mujeres apenas pudimos hace aproximadamente 70. ¿Qué sentido tiene eso? Y todavía estamos luchando con esta desigualdad, con esta violencia social, con esto de ya no podemos utilizar la palabra machismo porque de entrada se nos anula diciendo feminazi, aquí viene el discurso como siempre sobre que los hombres son malos. Y no, amigos, ni los hombres son malos, ni las mujeres somos víctimas. Pero la realidad es que hay una brecha social, que hay desigualdad, que hay violencia generalizada, que hay abusos de poder y que desprende una serie de nociones muy graves para la mujer. Entonces, si no lo visibilizamos, pues no lo eliminamos. Y para garantizar nuestra vida y nuestro acceso a derechos tenemos que eliminarlo. Así que, gústeles o no, el debate ya se está dando desde hace mucho y no va a parar. Y como decía una feminista en México, la que nos sirve, por favor, que no estorbe, que nos permita. Si no quieren romper, no rompan, pero permítanos a las que vamos a transformar todos estos patrones que nos han minimizado o que nos han obstaculizado. ¿Cuál es la responsabilidad institucional? El silencio. El silencio es absolutamente complicidad. ¿Por qué se perpetúan este tipo de conductas? Por miedo. Las víctimas en escenarios de violencia de género, violencia sexual y demás no tienen garantías, sea la universidad más grande, sea la corte alta más grande, la magistratura, de lo que quieras, no hay garantías. Y esto es lo que ha llevado a que muchas tengan miedo de visibilizar. Entonces esta complicidad, porque lo que decía Fernanda es cierto, son verdades a voces. Todo el mundo sabe que es así, todo el mundo sabe que X profesor se ha metido con todas sus estudiantes durante 20 años y nadie dice nada, nadie hace nada. Todo el mundo sabe que el profesor ha abusado sexualmente de todas las estudiantes, pero no crean una ruta de acción. Y estoy hablando de todos los países de América Latina y me incluyo algunos europeos. Entonces, nuestro deber como mujeres es visibilizar, no callar, apoyarnos, creer en nosotras. Y los hombres que se dicen aliados, pues entonces hay que empezar a actuar también, porque de nuevo el silencio es total complicidad. También me pregunto, ¿qué pasa con las alumnas que quizás quieren involucrarse con los profesores? ¿Hasta qué punto se les está diciendo que son víctimas y que ellas no tienen para nada poder de decisión, ellas no pueden decidir, ellas no pueden saber lo que quieren? Si se meten con un profesor es porque el profesor tiene todo el poder. ¿Y qué pasa si ellas eran las que querían estar con el profesor y ellas fueron las que le sedujeron? ¿Cómo podemos saber si hay abuso de poder o si simplemente es mutuo y es consensuado? Clau, yo creo que es absolutamente pertinente tu pregunta porque tampoco hay que minimizar que somos adultas, que tenemos consentimiento, pero yo creo que el debate no va, porque lo decía en mi anterior intervención, y es que verdades absolutas aquí no hay. El debate no va si algo es correcto o incorrecto, porque esto tampoco es un podcast de la moral. Aquí lo que venimos es a desmitificar y a romper estándares y estigmas sociales y a crear nuevas realidades que funcionen de manera inclusiva para el mayor número de personas y de géneros. Entonces no se trata de decir cómo pueden o no pueden hacer esto, podemos o no. Se trata de analizarlo con lupa, se trata de decir, bueno, ¿cuál es el origen real de esto? ¿En realidad hay consenso 100% o hay una responsabilidad social por parte del docente y por parte también de la alumna? Lo que les decía sobre el estudio psicológico y las relaciones de poder, cómo funcionan en estos escenarios, y de nuevo no es el único escenario, porque seguramente también pasará con las relaciones profesionales, y de hecho me atrevo a decir que en muchos casos esta es la razón por las cuales son prohibidas, porque las relaciones de entrada son desiguales y son de subordinación. Entonces no es que sea correcto o incorrecto, de todas maneras, claro, tú tienes la posibilidad de elegir todo en tu vida, pero debes entender el origen de esas elecciones porque no siempre son 100% libres. Cuando tú te pones conscientemente y honestamente contigo a analizar el contexto y te das cuenta que sí hay tal vez una relación de poder, entonces yo creo que más allá de una respuesta que no la hay y no la va a haber, es cuestionarnos cuál es el origen, cuál es el contexto, cómo funcionan las cosas, qué tan positivo o nocivo puede ser para la vida de las dos, porque si estamos hablando de un profesor que por semestre se mete con sus alumnas, ¿cuál es el futuro positivo para las alumnas? Claro, ellas pueden iniciar la misma relación con voluntad
y una va a pensar, bueno, esta relación va para algo, pero la verdad es que no. Entonces yo creo que con honestidad y con claridad es importante analizar el contexto y el origen psicológico también. Bueno, hay varias cosas que me parecen muy interesantes de la conversación que estamos como generando con este tema. Y para mí principalmente porque este tema es tabú, es porque normalmente que a nosotras se nos vulnere es un pensamiento de eres caprichosa, te lo buscaste, también por todas estas asignaciones de los roles de género. Entonces, claro, cuando tú llevas este tema de mi profesor me abusó, me acosó, me hizo tal cosa, lo primero que encuentras es una revictimización por parte de las directivas, hablando de las universidades como sujetos activos frente a este acoso o este abuso o esta violencia basada en género, porque la omisión, como decía Vale, también es acción. Entonces, para mí es un tabú precisamente por eso, porque no quieren verlo como algo importante porque no les afecta y porque además lo ven como un capricho o que estamos histéricas o que tiene que ver con nuestras hormonas o que somos unas busconas y eso era lo que estábamos queriendo o que eso es lo que nos merecemos por ser mujeres. Y con lo que dice, con la pregunta que hizo Clau sobre qué pasa con las mujeres que sí quieren meterse con sus profesores, uno aquí no se parte de que tú quieras y de que ahí tengas voluntad, porque obviamente puedes tener voluntad de meterte con una persona normal, como en otros ambientes o en otros espacios sociales. El punto es que aquí esta relación principalmente está mediada por el poder, en el que es una relación que si llega a salir mal, no solamente te va a condicionar tu futuro académico, sino que también puede ser el profesional, en donde ahí se van a tener muchas decisiones o muchas acciones decisivas que te van a ti a limitar el cómo actuar frente a esa persona, porque si tú te metes con tu profesor, que es el decano de la facultad, claramente sabes que si, por ejemplo, le pones los cachos con otra persona, los efectos no van a ser los mismos a que simplemente tengan una pelea y ya, porque si esta persona quiere tomar alguna represalia contra ti, lo puede hacer de forma académica y además en un círculo laboral que puedas tener a futuro. La otra cosa que a mí siempre me ha surgido con este tipo de situaciones es por qué una persona se va a querer meter con otra cuando claramente está en una posición de subordinada, en donde tú tienes la palabra, como decía Vale, casi que 120 minutos al día. Además, tomas decisiones sobre sus notas y su vida académica y su vida en general, porque cuando tú estás en la universidad, casi que tu vida gira alrededor de ella y que además de que tienes todo este poder, normalmente también media la edad, pues el profesor normalmente es mucho más grande, entonces es una relación evidentemente desigual en la que te quieres meter aún así y ejercer cierto poder, aunque a veces digan como no, pero es que yo no la veo como inferior, igual tú estás tomando una decisión sobre ella, porque si realmente tienes cierta fijación con esa persona, no esperas a que ya no sea su profesor o a que ya no tengas un papel tan importante de decisivo en su vida académica o laboral. ¿Por qué no mejor esperas a que no sea su profesor? O como pasa en las universidades europeas, en donde si el profesor se mete con la alumna, lo sancionan porque esa relación está normalmente viciada por una falta de igualdad. Entonces, ¿por qué no puedes esperar a que ella deje de ser tu alumna? ¿O por qué no le dices a ella que coja clase con otro profesor? ¿O por qué no dejas tus conductas de quererte meter con una persona que claramente está subordinada a ti? Porque siempre la pregunta es para nosotras en donde, pero ¿y tú por qué te quieres meter con él? ¿O tú por qué yo sí tengo el consentimiento, yo sí tengo tal cosa? ¿Y por qué no volteamos las cosas y lo preguntamos a ellos? ¿Por qué te quieres meter con alguien que está claramente en subordinación ante tus decisiones de su vida académica? ¿Eso qué te genera? Y lo que me da risa de todo lo que estás diciendo es que todo el mundo está consciente de quiénes son esos profesores y quiénes son esos docentes. Y te advierten, bueno, fulanito es así, si metes materia con él, cuidado con esto. Y si llega a pasar algo así, bueno, pero ¿por qué le respondiste? Si ya sabías. Cosas así. Entonces, ese contraste me parece súper interesante. Y ojo, no quito lo que estaban diciendo, que es que puede, o sea, sí puede haber consentimiento por parte de la otra persona, porque te puede gustar. Creo que el tema de que alumna, profesor y esa fantasía sexual, sí la tienen muchas personas y viceversa. Los profesores también pudiesen tener esa fantasía. Y no quita. Eso no significa, o sea, el tema de edad puede ser cuestionable en algunos sentidos y a veces no, pero yo sí creo que sí hay relaciones apropiadas y relaciones objetivamente inapropiadas. Creo que una relación alumno-profesor, mientras sean alumno y no profesor, siempre van a ser inapropiadas por todas las implicaciones que tienen. Notas, favorecimiento, terminan y los perjudica, o sea, sí hay una serie de connotaciones que hacen una relación que sea apropiada y sea inapropiada. Lo que pasa después
de que ya no se tenga esa relación, porque no solamente se tiene esa relación durante los horarios de clase, se tiene también fuera, pero ya terminaste esa relación, ya te graduaste, te sigue llevando la misma años de edad, pero quieres estar con él o ella, dale, no pasa nada, pero creo que hay que tener mucha concientización de cuáles son los roles, porque si bien a lo mejor no hay roles de género y que eso debería condicionar cuál es tu participación en cómo actúas en la sociedad, sí creo que tú, por ser persona, asumiendo ciertas edades y ciertas posiciones donde estás tu vida, sí tienes un rol dentro de la sociedad. Cuando eres profesor tienes un rol, cuando eres alumno tienes un rol, cuando eres profesional tienes un rol y tú tienes que hacer lo mejor para cumplirlo para que la sociedad sea buena. Y lo que me parece es que demasiado irónico es que sea tan normalizado que te preparas para entrar a clase, pero sea tan tabú conversarlo. Y yo creo que en el caso de Venezuela, el tabú no, ni siquiera viene es por pena. O sea, yo creo que la pena no viene aquí que, ay, una alumna está saliendo con su profesor, o un profesor se le insinuó, o un alumno en espacios de clase. O sea, yo creo que no creo que viene por tema, creo que viene por no querer asumir las consecuencias que vienen con el, entre comillas, escándalo. Las implicaciones para la universidad, en tanto reputación de la universidad y reputación de sus profesores, que también suelen ser profesionales respetados en el área. En mi caso, derecho, porque yo estoy derecho. Y dos, creo que también en Venezuela viene mucho con el tema de tabú hablarlo, porque es que no estamos listos para hablarlo. Y acá rescato lo que había dicho Valerie anteriormente, feminismo, y pasa mucho en Venezuela por todo lo que había mencionado antes de la cultura, que es que piensan que cualquier reclamo, ni siquiera ante actitudes sexuales, sino comentarios agresivos a base de género, como les había mencionado anteriormente, es una feminista loca. Y no, es que a lo mejor lo que tú dijiste es inapropiado. No soy, ni es porque sea mujer feminista, ni porque sea generación de cristal, ni porque sea de todos los temas que hemos hablado anteriores en los demás podcasts, es porque lo que tú dijiste es inapropiado, es ofensivo y es violento. Y la única razón que lo estás diciendo es por mi género. Porque de la misma manera que existen expectativas para los hombres, también existen para las mujeres, es viceversa. Y te puede perjudicar de cierta manera. Entonces, ¿por qué mi género te da permiso a ti de tú decirme cosas a mí y yo me las tengo que esperar, tolerar, y si les reclamo, tengo que perjudicarme? Y por eso tanta gente se queda callada. Y las que no se quedan calladas son juzgadas. Yo honestamente prefiero tener un espacio donde me sienta juzgada. Gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado una situación donde yo tengo que ponderarlo, pero sí tengo amigas que sí, que de pronto un roce de un profesor fue medio extraño. A mí una vez un profesor me besó la mano y yo pensé, pudo haber sido la cosa más inocente del mundo, porque yo sí tengo muy buena relación, o sea, para mí es un mentor y todo, pero yo hubo un momento donde yo tuve que pensar, ¿qué fue esto? ¿Es inapropiado? ¿Es porque me tiene cariño? ¿Es porque, o sea, qué fue lo que pasó? Creo que se dio cuenta y más nunca tuvo esa relación conmigo, creo que se dio cuenta por mi cara y siempre mantuvo la distancia, pero el tener que pensarlo, y bueno, y si lo digo, ¿qué pasa? O sea, es una situación bastante injusta que tiene que haber algo que se hace respecto, y la responsabilidad institucional que mencionó Valerie es esencial y no se puede seguir ignorando. Algo que estaba diciendo Navik y que se me olvidó decir en mi intervención anterior es que muchas veces las universidades no tratan este tema, primero porque no están preparados, no tienen las vías para que las víctimas de violencia basada en género acudan a ellos y ellos puedan de cierta forma repararlos, porque no tienen ni idea de cómo hacerlo, porque no les interesa y porque además viene el tema de la reputación. Entonces, ellos creen que haciendo todo esto dentro de la universidad, tratando el problema o quizás no tratándolo y haciéndose los de oídos sordos, va a hacer desaparecer el problema o les va a tener la misma reputación, no les va a afectar. Lo que realmente a mí me causa más ruido es, no entiendo por qué creen que callándolo o evitando el tema van a tener mejor reputación, si es que lo que los hace tener mala reputación es la complicidad de no hacer nada cuando ven una violencia claramente que se presenta en sus universidades. Entonces, el problema no es que hayan acosadores o que se presente este tipo de violencia, sino que no hagan algo para que esto no siga sucediendo y que además lo intenten callar y que además lo intenten revictimizar a las personas que tienen el valor de sacarlo a la luz. Y otra cosa que también creo que influye mucho en que sea un tabú y en que no salga a la luz y el que no quieran tratarlo es el punto de complicidad. Muchas veces en las universidades, aquí en Colombia, pues le decimos como vacas sagradas a los profesores que son muy respetados o que llevan mucho tiempo en la universidad. Entonces,
como son vacas sagradas y se creen inamovibles, entonces prefieren, por la reputación de ese profesor y de la universidad, callar este tipo de situaciones, pero no se están dando cuenta que antes están empeorando más su nombre y la situación, porque lo que quiere decir es que son cómplices directos de una violencia y que eso vulnera derechos humanos. Y hay algo muy importante en este factor de complicidad y es los efectos psicosociales, psicológicos y emocionales, sin contar los físicos, que tiene para las víctimas este tipo de abusos, de violencia y de comportamientos generalizados que se desprenden por parte de autoridades en las diferentes universidades. Y es importante tocar este tema porque se han apegado mucho al discurso del debido proceso y bueno, ya nuestra audiencia sabrá un poco que yo soy una fiel defensora de los derechos humanos. Por supuesto que creo que el debido proceso es un derecho fundamental, un derecho humano, pero hombre, funciona para ambos lados. Aquí están poniendo la carga de la prueba y no solamente de la prueba, sino la carga de tolerar todos estos efectos emocionales, psicológicos, degradantes, además del trato per se ya recibido sobre la víctima, lo que ocasiona per se una revictimización. Es decir, estamos ante un sistema que lo único que hace es reproducir la violencia sistemáticamente sobre quien la ha vivido. Entonces, pareciera un sistema opresor y pareciera que las universidades, las instituciones educativas, académicas, incluso laborales, en las que nos estamos desenvolviendo constantemente, estén dedicadas a fortalecer estos sistemas opresores. Entonces, cuando voy al tema del debido proceso, es la excusa perfecta donde dicen, no, pues que no tienes pruebas. Hombre, pero ¿qué crees? ¿Que vaya con un celular pues grabando todo el tiempo? O espérate, me compro una cámara y me la pongo en el ojo. O sea, no funciona así. Y no estamos hablando tampoco entonces de que a todos los vamos a meter a la cárcel porque sería una teoría penal maximalista y no estamos hablando en esos términos, pero sí tiene que haber un scratch social y de hecho ese es el principal origen del scratch. Es no tener herramientas, no tener rutas efectivas que protejan a la víctima, que le eviten volver a pasar por este escenario tan doloroso y traumático. Y como la universidad, en este caso que estamos hablando, o las universidades o las demás instituciones no ofrecen estas rutas efectivas, pues a las víctimas les toca ir a los medios y hacer scratch, ir a las redes sociales, porque es la única herramienta que las queda. Val, ¿puedes explicar qué es el scratch? El scratch es esta modalidad de visibilizar al abusador, al violador, a través de redes sociales y a través de denuncias anónimas. Hay muchos hombres particularmente, porque es que no hay mujeres que salgan a hablar en contra de esto, particularmente son los hombres, claro, que se sienten amenazados. Pues una vez yo hablaba con un amigo y les decía, el que nada debe, nada teme, o sea, alguien que no anda violando, alguien que no anda acosando, porque va a tener que estar preocupado porque salgan a decir algo suyo. Hay que entender el origen y el contexto. Por supuesto, hay casos de casos, pero el origen generalmente son mujeres que han sido vulneradas, que han sido acosadas, que han sido violadas, que han vivido estos escenarios traumáticos, que no cuentan con rutas de acceso, que no cuentan con una serie de herramientas. Y bueno, volviendo al tema que decía Fernanda, cuando se trata de estos entre comillas, seres que tienen una protección institucional superior a la de la víctima, no cuentan con la misma capacidad de herramienta. Entonces, ellas tienen que remitirse al scratch como modalidad de visibilizar para que al menos, ya que no les ofrecen una sanción ni siquiera institucional, pueda haber una sanción social. Yo creo que hay muchos efectos no solo del abuso en sí, sino también del tabú del que estábamos hablando. El hecho de que las víctimas no reporten y muchas veces ni siquiera sepan lo que les pasó. Conozco muchas personas que les han pasado situaciones así y no se dieron cuenta de lo inapropiado y se sintieron mal, se sintieron incómodos, se sintieron abusados, pero no tenían el vocabulario, no tenían el conocimiento para entender qué era lo que les había pasado. Y de hecho, conozco personas que han tenido desorden de estrés postraumático y no sabían que lo que les había pasado era abuso, no sabían que habían sido abusadas. Por lo menos en mi universidad pasó un caso de una fraternidad que era conocida como muchas fraternidades por abusar de las personas en las fiestas, de drogarlas y cosas así, pero nadie decía nada porque era como, bueno, si vas a una fiesta o una fraternidad, sabes en lo que te estás metiendo, para qué vas a ir en primer lugar. Y cuando salió una chica que dijo que había sido abusada, que había sido drogada, que le habían pasado cosas en esa fraternidad, empezaron a salir niñas y salieron como 20 que habían sido abusadas por el mismo tipo y ninguna se había atrevido a decir nada porque no pensaban que había sido abusadas. Ellas mismas se ponían la culpa, bueno, pero es que yo tomé, bueno, pero es que yo fui, bueno, pero no entendían
que es un problema sistemático, no entendían que le había pasado a otras personas en general y no sabían qué podían hacer, no sabían qué acciones podían tomar. Entonces creo que hay unos efectos muy fuertes, tanto de las situaciones que están ocurriendo, como también del tabú y de la falta de información que hay. Y creo que va full de la mano eso, es que hay poder en números. Cuando salgan esos números, tiene que haber reconocimiento, porque además, algo que me parece muy importante resaltar, es que el efecto principal de todo esto es que se perpetúa. Y ni siquiera es tanto de, sí, es en gran parte, no quiero explicarme mal en ese sentido, que se queden calladas y existe ese ciclo de miedo, que haya poca afiliación a tu universidad porque sientes que no te protege, o poco acercamiento a tus profesores porque no les quieres dar el malentendido, pero creo que más que todo es que le das la señal a la alumna o al alumno que también pueden aprovecharse de eso. Y viene un tema de que si yo sé que un profesor está dispuesto, yo incluso me pudiese aprovechar de eso y yo misma caer en ese ciclo. Es decir, porque me voy a esforzar si yo sé que este profesor está puesto porque tiene fama y nadie no ha hecho nada al respecto. Lo he visto y nadie ha hecho nada al respecto, pues entonces, ¿por qué? Hay mujeres así, por supuesto no son todas, pero te da esa señal que yo también me puedo acostar con un profesor para poder adelantarme y no haber ninguna represalias ni a él ni a mí, porque él no va a querer quedar mal, y perpetúa este ciclo tóxico de yo puedo aprovecharme de una situación inapropiada para tener lo que yo quiera, a pesar de que pudiese ser malo para la universidad. Y yo creo que eso es muy importante reconocerlo también. Es el mensaje que se está dando. Uno importantísimo del silencio y la complicidad que existe entre los mismos profesores, porque además de ser profesores son amigos. Y como dice el meme, simio no mata simio. ¿Cómo es? Simio no mata hombre, o algo así era la cosa. Pero se protegen entre ellos. Y también hay muchas personas que se aprovechan de eso y se aprovechan que a lo mejor, y lo he visto, el profesor es un viejito que se porta bien y se les insinúan un poquito más, pero porque existe esa cultura de que no va a pasar absolutamente nada y que existe esa cultura que está bien hacerlo, está bien utilizar mi cuerpo de esa manera porque además eso es lo que se esperan de mí cuando ellos se te insinúan a ti. Entonces creo que hay un grooming importante donde están viendo quién está puesto para tener esa relación increíblemente inapropiada, increíblemente abusiva en cuanto a poder y del profesor y el tema subordinado del estudiantado y cómo eso se perpetúa durante generaciones más. Y para mí eso es honestamente una de las cosas que a mí me da más miedo, porque tú pudieses esperar que una persona en poder abuse de su poder, pero se convierte en un peor cuando los alumnos y cuando el estudiantado o esa persona subordinada se aprovecha de esa carencia en el sistema y dice, bueno, si esto es lo que me toca, lo aprovecharé. No debería ser así. No deberían ser las opciones que te quedan para poder salir bien. Para mí, aparte de los efectos que ustedes están diciendo, también, según encuestas e investigaciones, se ha dicho que el 45% de las personas que sufren de violencia basada en género tienen una deserción o cancelan la materia o se van de la universidad o prefieren esperar y no coger con ese profesor. Y otro de los efectos que también me parece muy importante es que decía Navi, que es el mensaje que se le da también a los profesores y a los que perpetúan esta violencia es, si no hay ninguna represalia, tú lo puedes seguir haciendo, porque primero no está mal y segundo no van a haber consecuencias, entonces tienes toda la vía libre para que de aquí en adelante sigas de forma sistemática acosando y metiéndote con alumnas a como se te dé la gana. ¿Cómo es que estos espacios en donde vas a ir a aprender, en donde vas a ir a crecer como persona y de forma profesional, están siendo viciados y no están libres de una violencia basada en género que puedes sufrir también en otros espacios, pero que se supone que este debería ser seguro? Bueno, pero ¿y cuál es el deber de las universidades? Ahí, ¿cómo entra la universidad a mediar este tipo de relaciones? Para mí es muy claro y es que la universidad debe ser un sujeto activo, completamente tajante, en donde tome decisiones claras y concisas de cómo mediar este tipo de relaciones, cómo poder hacer que sea un espacio seguro para todos y que no se sigan repitiendo y que además tengan ciertas sanciones que esto genere. Mira, para mí las dos cosas que tú dijiste que son sumamente importantes, Fer, demasiado, en cuanto a procesos que no sean remisivos, es que no sean remisivos y también sean dignificados. Porque, por ejemplo, mi universidad tenía un protocolo de denuncia. Claro, tenías que ir a una mesa de alrededor de 30 personas, todas autoridades respetadas en la universidad, porque era el consejo universitario y se escalaba, tenías que sentarte al frente del agresor, que son amigos, que tu agresor, disculpe, es amigo de las personas que están en la mesa, aclaro, y decirle a la cara a todos ellos cómo no tienes ninguna prueba escrita, porque a lo mejor no existe, sobre el abuso de esta persona. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es que, o sea, mencionar y rescatar de esos protocolos que es que sean dignificados y sean adecuados a la situación. O sea, no porque tengas un falso protocolo que no funciona, que no es adaptado a lo que es en verdad el entendimiento del problema y lo
y en verdad lo que te reduce ese tipo de abusos, tanto sexuales como de cualquier otro tipo, pero que tengan que ser efectivos. Y con esto me salí de la universidad porque por fin creo que se está empezando a hablar, particularmente aquí en Venezuela, un profesor de muy alta autoridad decían, pero es que si hay protocolos, es culpa de ellas, literalmente, es culpa de ellas que no se presentan. Y me acuerdo que un amigo, que era consejero en ese momento, le responde, pero profesor, ¿cómo esperas tú? Que además irónicamente es una persona que está súper afiliada a lo que es el área de derechos humanos. Dice, profesor, ¿cómo usted espera que se presente? Si se lo tiene que decir a la cara al frente de todo el mundo, y su reputación, y su nombre, y todo lo demás, no, o sea, sí, por la ventana. Entonces, primero tiene que ser dignificado. Y lo segundo que creo que tiene que hacer la universidad es que tiene que asumirlo como responsabilidad propia, que lo que pasa en sus instalaciones y lo que hacen sus empleados es consecuencia de ellos, y ellos tienen la responsabilidad de responder, y además tienen la responsabilidad de evitar. ¿Por qué? Y viene un poco otra vez con el tema de cultura que había dicho anteriormente. La gente no va a cambiar de mañana, o sea, de hoy para mañana. Esta cultura está arraigada en nosotros, comentarios agresivos hacia las mujeres están arraigados en nosotros, conductas sexuales que se nos han permitido, especialmente si eres un profesor que tiene 60 años, es muy difícil de cambiar, pero lo primero que tienes que empezar a hacer es ir con ellos y enseñarles, mira, esto es inadecuado, que para por lo menos intentar cambiar la perspectiva de lo que para ellos está bien, porque a lo mejor no vas a cambiar el problema otra vez de hoy para mañana, pero sí a la larga, y creo que las universidades tienen el deber de pensar al futuro, y además si estás haciendo país, porque las universidades son pequeños globos de país futuro, ahí es donde tienes que empezar. Y creo que ya cuestiones a mí de denuncias al sistema de las universidades privadas en Venezuela, mínimo tengo un reglamento para profesores, porque hay reglamentos contra estudiantes, pero no hay reglamentos de profesores. Y yo creo que como tú vas a hacer una denuncia si nadie te está diciendo que estás rompiendo las reglas, más allá de las reglas culturales y éticas, ¿no? Pero ¿cómo denuncias? Entonces, creo que tienen que reconocer el problema, reconocerlo como propio y tener medios de denuncia efectivas, adecuadas a la situación y que sean dignificadas tanto para la víctima como la persona que está siendo acusada, porque pues puede que sea mentira, uno nunca sabe, pero que sea para todas las partes. Para mí, una de las principales acciones que deben tomar las instituciones en general es tener rutas claras de atención y los protocolos establecidos, pero sobre todo crear un discurso de, primero, desmitificación y sacar la responsabilidad absoluta de la mujer, porque esto solo genera revictimización y culpabilidad, no responsabilidad, y crear un discurso de consecuencia, de no aceptación a este tipo de relaciones, de no aceptación a este tipo de conductas y de abusos y micromachismos que se reproducen. Entonces, al tener un discurso, teniendo en cuenta que el lenguaje crea realidades, un discurso inclusivo, un discurso garantista, donde en el caso educativo las instituciones académicas se paren en su raya de decir esto no es éticamente correcto, esto no lo aceptamos, y si en un caso llega a pasar, estas son las rutas claras y las medidas que vamos a tomar. Lo que decía Fernanda hace rato, ser un sujeto activo, un sujeto imparcial, pero un sujeto que protege a las personas que están dentro de su comunidad, no un sujeto que se hace el de la vista gorda. Yo no vi, es que él es mi amigo, no voy a decir nada, no le voy a decir nada. Debemos tomar una posición de construir sociedad, más allá de profesionales, sociedad, porque ¿qué clase de profesional va a ser un ser humano que anda de aula en aula abusando de cuanta mujer puede? Además de lo que han dicho, tener información para todo el mundo, incluyendo a los abusadores, a los que tienen estas ideas de que esto es normal, a los que están llevando a cabo estos actos. Me parece crucial que hayan grupos de apoyo, lugares seguros donde puedan ir y puedan decir estas ideas que piensan sin que se les pegue una cachetada, y que se les pueda explicar por qué lo que están diciendo es dañino, porque es peligroso, porque es violento lo que están diciendo. Porque así como conozco víctimas que han sido abusadas, también conozco hombres, personas en general, que me han dicho, no sé si yo abusé de esa persona, porque, o sea, es normal, o sea, ellos habían tomado, estaban un poco inconscientes, yo no sabía, no se sabe. Así como las víctimas muchas veces no saben dónde buscar ayuda, muchas veces los que están llevando a cabo esta violencia no saben que la están llevando a cabo porque les parece normal. Quizás hay profesores que les parece normal porque por tanto tiempo han visto que hay relaciones entre los profesores y estudiantes que piensan que es normal. Muchas veces los estudiantes que son violentos piensan que es normal porque es lo que pasa en las universidades, piensan que es sexy, es lo que ven en las películas, entonces muchas veces no saben
es tan importante la información y las rutas y los protocolos, igual de importante es la información de por qué estos pensamientos y esta cultura que tenemos y que con la que hemos crecido es violenta y hay que cambiarla. Siento que eso es una parte fundamental para crear cambio a largo plazo. Sí, claro, completamente igual. A mí lo que más me preocupa a veces es que los hombres tengan esa poca autocrítica de sus acciones y de que si no les incomoda a ellos o que si no los maltrata a ellos, entonces está bien. No digo que todos, pero sí la mayoría. Y que además de lo que ustedes están diciendo, hay un pensamiento que me surge y es, tenemos el machismo tan arraigado que muy pocas veces los hombres saben tener relaciones íntimas con otras personas sin que éstas sean abuso. No saben reconocerlo. Entonces, por eso lo que decía Vale, como, ay, es que me da miedo que después al otro día yo salga y yo no he hecho nada y es como, estás tan acostumbrado a tener relaciones permeadas por tu machismo y por abuso que no tienes ni idea si el día de mañana puede salir en uno de esos scratches o en una de esas denuncias públicas. Y para concluir con el episodio, puedo resaltar de todas las intervenciones tan fuertes de estas mujeres que admiro tanto es que tenemos que erradicar el machismo de todas nuestras formas de interactuar y que finalmente nosotras las mujeres o las personas que sean víctimas de violencia basada en género puedan tener una voz y una fuerza de que esto siga cambiando y que podemos poderlo replantear para que no siga sucediendo. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por haberse sintonizado con nosotros y les esperamos para un próximo episodio. Muchas gracias y hasta luego. Hasta Chao. el lunes. Chao. Au. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, @amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.